Listo. Nosotros somos herederos de un proceso de formación disciplinar, una herencia que viene por allá desde el siglo XVI, aunque algunos dicen que esa es una herencia que le debemos incluso a los presocráticos, a los socráticos, es decir, a los griegos. Ya unos 1000 años antes de Cristo ya empezaron a elucubrar algunos filósofos en la antigua Grecia acerca de la razón de ser del hombre en el mundo y de la forma como el hombre podía entender lo que sucedía en su entorno y hacerse esas preguntas ontológicas que hacen referencia al por qué funcionan las cosas en la naturaleza. Y las respuestas a esas preguntas, una vez se fueron organizando y procesando, se convirtieron en las disciplinas. Pero es fundamentalmente allá en el siglo XVI, en una época de la historia de la humanidad muy importante, porque sucedían fenómenos que rompieron con un camino que venía construyendo la sociedad humana, y era un camino oscuro, tanto así que esa época se llamó precisamente el oscurantismo, ¿no? La época de la Inquisición, donde se denigró tanto la condición humana, se subyugó la posibilidad del hombre de entenderse como un ser libre, como un ser dotado de una capacidad intelectual para poder entender el mundo y para poder entender a sus congéneres, y que esa capacidad estaba supeditada a los designios divinos, ¿no? Una época de generación teocrática, es decir, todo estaba confiado a lo que dispusiera Dios, pero evidentemente no era Dios, sino algunos hombres que se apoderaban de esa palabra de Dios, que la interpretaban en un ejercicio hermenéutico y que según el criterio de ellos disponían que eran las cosas que eran buenas y que eran malas. Entonces, como reacción a ese periodo oscuro de la humanidad, que entre otras cosas estaba pues la Inquisición, se dio seguramente no de forma aleatoria, sino como consecuencia precisamente de esos mismos procesos, una de las pandemias, ahora que la pandemia pues nos ha tocado a todos en nuestras vidas, una de las pandemias más famosas de la historia de la humanidad, que fue la famosa peste negra, ¿no? Producto precisamente de esa visión teocéntrica religiosa malentendida de la realidad. Ustedes recuerdan esa anécdota donde el Papa de la época atribuyó a los gatos unas condiciones maléficas, malévolas, los identificaba como personificaciones del espíritu del diablo, de Satanás, de Belcebú, y mandó entonces en esa Europa emergente, naciente, que superaba pues la época feudal, mandó matar todos los gatos, porque según él pues presentaban una reencarnación de espíritus malignos. Evidentemente, con la disminución de la población de gatos en las grandes ciudades europeas, París, Londres, Berlín, eh, Madrid, todas las capitales europeas, Lisboa. Entonces, al disminuir la población de gatos, pues, ¿qué proliferó? Proliferó la población de ratas. Eran unas épocas en donde la ciencia como tal no había emergido, y las condiciones sanitarias de la población pues eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿no? En cuanto al tema de la calidad del agua, el acceso a agua potable, el manejo de los residuos sólidos, el manejo de los residuos líquidos. Era en realidad unas condiciones para el 99% de la población muy insalubres. Entonces, con la proliferación de las ratas,
proliferaron también las pulgas, y las pulgas se convirtieron en vectores. Las ratas transportaban a las pulgas y las pulgas transmitían la enfermedad de la peste negra. Y así se diezmó la población de una tercera parte de Europa. Pero aunque el problema pues era sanitario y podemos hacer un análisis científico del mismo en el sentido de entender pues que un vector que al eliminar de un ecosistema un enemigo natural, pues prevalece la otra especie, al prevalecer la otra especie, ese otro vector succiona la sangre donde hay un microorganismo patógeno que al mezclar, que al trasladarse a los seres humanos a través de la sangre, pues infectaba a los seres humanos causando pues una enfermedad zoonótica. Aparte de esas consideraciones pseudocientíficas, hay que entender que la razón, el origen del problema, pues era un tema cultural, ideológico, religioso, ¿no? Una cosmovisión de una forma de ver el mundo. Entonces la ciencia tiene que ver ahí, o la ciencia clásica como la entendemos, el establecer el tema de los microorganismos, las relaciones ecológicas, las cadenas tróficas, todo ese ejercicio nos sirve para entender un poco cómo se propagó la enfermedad. Pero para entender la causa de esa enfermedad no necesitamos a esas ciencias clásicas, necesitamos otro tipo de saber, otro tipo de conocimiento. ¿No es cierto? El que está relacionado con el comportamiento humano, con la cultura, con la ideología, con la religiosidad, incluso con la política. Con la política porque en esa época pues los papas tenían un poder político, porque fue de esa manera que pudo ese papa, con esa convicción ideológico-religiosa que tenía, poder expandir esa orden por toda la Europa occidental y que se tomaran esas determinaciones. Entonces, termina siendo un problema político, económico, cultural, ideológico y religioso que después se analiza desde otro tipo de ciencias, la química, la biología, la física, las matemáticas, en fin. Entonces, en esa historia que nosotros venimos analizando en esta asignatura que se llama precisamente una electiva de profundización en ciencias naturales y pedagogía, desde ese componente de la pedagogía, por eso se dividió en dos grupos, ¿no? Hay un énfasis en ciencias naturales y un énfasis en pedagogía. Ustedes han visto ya bastantes cosas de pedagogía, quedarán seguramente muchas por ver, pero este espacio pretende integrar a través de avanzar en el conocimiento, en la comprensión del concepto del pensamiento complejo, cómo es que se articulan las distintas formas de acercarse al conocimiento y cómo es necesario tener precisamente una visión más amplia de la realidad para entender los fenómenos que están sucediendo hoy en el mundo. El pensamiento complejo aplicado a la educación es la mejor forma, la herramienta más poderosa que existe para que nosotros podamos confluir en un mismo escenario todos esos aprendizajes disciplinares, unirlos a toda nuestra formación pedagógica e integrar esas dos grandes áreas de conocimiento a otra aún mayor, que es precisamente la aplicación de lo disciplinar, sea pedagógico o de las ciencias naturales o del ambiente en la solución de problemas reales de nuestro entorno. Y más que en la solución de los problemas reales, que es una consecuencia posterior en el entender esos fenómenos. No podemos solucionar nada que nosotros no entendamos. Entonces, el primer camino al que nos tiene que ayudar el pensamiento complejo es precisamente a entender cómo funciona el mundo. Algunos me dirán, pues nosotros sabemos cómo funciona el mundo. Yo les digo, tal vez creemos que sabemos cómo funciona el mundo. O tenemos la visión oficial hegemónica que nos hace creer que sabemos cómo funciona el mundo. Por eso, en cierto sentido, el pensamiento complejo es alternativo, es reactivo,
Es revolucionario, si ustedes quieren, en la medida que rompe con el esquema tradicional hegemónico de lo que ha sido la epistemología clásica de la ciencia clásica. Y es entonces en ese escenario que les digo, posterior a todos esos fenómenos que se dieron en Europa Occidental, con la peste negra, el oscurantismo, la Inquisición, que surge precisamente en la época del Renacimiento. El señor Descartes empieza a, a promover una forma de entender el mundo, a dar respuesta a esas preguntas fundamentales que se hace el ser humano acerca de cuál es su rol, su posición en el mundo y cuál es la forma en la que funcionan las cosas, a encontrar explicaciones a esas preguntas de cómo es que funcionan las cosas en la naturaleza a través precisamente de las ciencias. Entonces retoma ya unos saberes que se habían prácticamente olvidado en esa época del oscurantismo. Se retoma mucho trabajo que habían dejado como un legado los griegos presocráticos, socráticos, Platón, Aristóteles, Pitágoras, en fin, todos estos pensadores de la antigüedad, los retoma con unos trabajos de unos contemporáneos de Descartes como Leibniz, y después el trabajo de Newton, de Hegel, de Kant, de Schopenhauer, de Kierkegaard, en fin, de una serie de pensadores que construyeron el concepto de modernidad, pero es fundamentalmente René Descartes el que pues sienta las bases de lo que sería el pensamiento occidental que está vigente hasta hoy. Y eso sirvió por mucho tiempo, ¿no? En ese momento histórico también fue revolucionario ese proceso y se construyó lo que se conoce como el proyecto de la modernidad. Ahí se sentaron las bases del proyecto de la modernidad y ese es un proyecto que sigue vigente hasta hoy, pero el pensamiento complejo pre, pretende o espera ser el siguiente paso, ¿no? En relación a la evolución del pensamiento que fue la modernidad. Algunos piensan que el siguiente paso para la modernidad es lo que se conoce como el movimiento filosófico de la posmodernidad. Y en cierto sentido fue así, pero la posmodernidad subjetivizó demasiado la realidad y relativizó demasiado la realidad de tal manera pues que las respuestas que se construyen en el marco de esa tendencia filosófica no responden realmente pues a las necesidades que tenemos los seres humanos en este momento. Y entonces es cuando emerge precisamente el pensamiento complejo, donde se retoman muchas de las cosas, de los saberes, de las disciplinas, pero los integra y los lleva a otro nivel, ¿no? Eso es lo que esperamos nosotros poder desarrollar con ustedes en este curso. Obviamente, trabajar el tema de la complejidad en un solo curso, pues es una tarea titánica. Sin embargo, si queremos que ustedes tengan muy claros cuáles son los principios de la complejidad y que estos principios de la complejidad les ayuden a ustedes en su proceso de formación como docentes, que les permitan integrar todos esos conocimientos que han aprendido y que están aprendiendo y que van a aprender hasta que terminen su proceso de formación completo y que los puedan integrar y que puedan a través de ello tener una visión más real de lo que sucede en el mundo y a través de conocer el mundo de forma más integral puedan ser también mejores docentes. Ese es el objetivo fundamental de este ejercicio. Entonces, el día de hoy vamos a hacer unas dos cositas o tres, dependiendo de cómo nos vaya a rendir el tiempo. Y vamos a trabajar un espacio para explorar los conocimientos previos. Entonces les voy a compartir aquí un formulario de Google Forms, aquí en el chat, en la bandeja del grupo. Son tres preguntitas para los cuales ustedes tienen 10 minuticos
en donde vamos a explorar sus conocimientos previos frente al tema. Después vamos a ver un video en donde una de las personas que más conoce acerca del tema del pensamiento complejo, es un video cortico, alrededor de unos 8 minutos, nos va a explicar, vamos a tener también la voz y la imagen de Edgar Morin para que ustedes pues lo conozcan, lo distingan. Que recordar que Edgar Morin, filósofo o intelectual vivo más importante del siglo XX y siglo XXI, ya cumplió 100 años. Edgar Morin, un pensador francés, sefradí, o sea, de origen judío, hijo único. Su madre murió cuando él era muy joven, fue criado por su padre. Él, a raíz de la pérdida de su madre, que lo afectó muchísimo, pues se volvió un poco introvertido, se entregó de lleno a la lectura, era un lector, pero impresionante. Tuvo la oportunidad de que su padre lo guió en el proceso de lectura, escogiendo pues unas lecturas que le dieron el inicio a un proceso de formación del genio intelectual que es el hoy en día, y empezó a desarrollar pues su forma de pensamiento unido a una historia de vida bien particular. Cuando él ingresó a la Sorbona en Francia, en París, empezó a estudiar 3 carreras al mismo tiempo. Estudiaba, si mi memoria no me falla, estudiaba Derecho, estudiaba Historia, estudiaba una ingeniería, no recuerdo cuál. Y estando cursando 3 carreras al mismo tiempo en la Sorbona de Francia, por allá en los, por ahí en los años 40, 1940 en París, pues estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Los nazis empezaron a invadir Francia, atacaron Francia, los bombardeos sobre París, y él tuvo que interrumpir ese proceso de formación y tuvo que enlistarse pues para la guerra, y participó en la lucha contra los nazis, se alistó en la resistencia francesa, pero una vez ya terminó la guerra, pues, retomó sus estudios y se graduó pues en esas 3 carreras, y siguió su proceso de formación. Fue profesor en París, perteneció al Partido Comunista francés, después salió de allá, empezó a trabajar con muchos personajes bien interesantes. Por ejemplo, trabajó con un personaje que es muy conocido por ustedes en su proceso de formación pedagógica, trabajó al lado de Jean Piaget, uno de los franceses más ilustres para nosotros los que trabajamos en pedagogía. Entonces, del lado de Jean Piaget elaboró pues varios documentos, trabajó con el señor Rolando García, un argentino también que vivió en Francia y que fue el primer director por allá en los años 1980, el primer director del Instituto Mundial del Clima, ¿no? Que hoy pues es un instituto de los más importantes y que ha ayudado a orientar a la opinión pública, porque en ese instituto, que está patrocinado por Naciones Unidas, se concentran pues la mayor cantidad de recursos y los científicos más importantes con los instrumentos más poderosos para poder determinar el impacto que la alteración del clima está haciendo sobre el planeta. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, que el incremento en 1.5 grados centígrados del clima promedio global, el clima planetario, causaría unos desastres, y que si elevamos a eso a 2 grados centígrados, se elevará la temperatura media, se elevará el nivel promedio del mar, que se inundarán zonas costeras, que la cantidad de gigatoneladas de dióxido de carbono en la atmósfera es de 400.000 millones, y que ese número es... Bueno, todas esas cosas las hace el Instituto Mundial del Clima, del cual trabajaba Rolando García, que era el compañero de Edgar Morán y compañero también de Jean Piaget. Jean Piaget y Rolando García también hicieron trabajos conjuntos en el diseño de lo que se conocería después como la teoría del constructivismo. Cuando Jean Piaget y Rolando García se inventaron eso, ellos no le pusieron ese nombre, ¿no?, de constructivismo, y tenían otra forma de entender, hablaban de teorías cognitivas del desarrollo
del aprendizaje. Después ya lo bautizaron en las traducciones del francés que hicieron al español y al inglés, pues se habló ya del constructivismo que hoy conocemos. Pero entonces Edgar Morin empezó a desarrollar su teoría, trabajó con Bertrand Fly, que es el creador de la teoría general de sistemas, y conoció pues a muchísimas personas y siguió trabajando en toda la segunda mitad del siglo XX y inicios del siglo XXI hasta que pues hasta hoy que viene trabajando, creó la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, que es un instituto de estudios avanzados con sede en México, que es precisamente donde yo estoy adelantando mis estudios de doctorado, precisamente en pensamiento complejo, razón por la cual pues es que esos aprendizajes que yo voy construyendo en mis estudios de doctorado, quiero tener la oportunidad de estarlos compartiendo aquí con ustedes. Entonces, una vez que ustedes resuelvan este breve ensayo de los estudios, de este breve cuestionario para explorar sus conocimientos previos, y aquí otro paréntesis, recuerden que es una de las estrategias precisamente del constructivismo, ¿no? Cuando retomamos a Ausubel en todo el tema de conocimientos previos, es precisamente para saber que, cómo incorporan ustedes a su propio patrimonio cultural las novedades en información, información que es susceptible de transformarse, de convertirse en conocimiento y que eventualmente también puede convertirse en sabiduría. Entonces exploramos a través de esta herramienta sus conocimientos previos, después vemos el video del profesor Casas acerca del pensamiento complejo, vemos algunas cositas de Edgar Morin y si nos lleva el tiempo vemos otro video que nos va a, o es una serie de, son 6 videos, pero son videos muy corticos de 2, 3 minutos, si podemos los vemos ahora, si no pues los vemos en la siguiente sesión, de unos filósofos muy importantes, no sé si ustedes los han escuchado, que se llaman Phineas y Ferb. ¿Han escuchado a Phineas y Ferb? Sí, profe. Ah, esos filósofos importantísimos. Entonces tienen un capítulo, Phineas y Ferb y la teoría cuántica, ¿no? Entonces son un capítulo de como el que será, se demorará unos 20, 25 minutos. Está repartido en 6 videos corticos de 3, 4 minutos. Entonces seguramente ustedes ya vieron el capítulo de la visión cuántica de Phineas y Ferb, pero pues eso también nos ayudará a entender algunas cosas desde la visión de los animados, ¿no? Pues los animados pueden tener situaciones bastante interesantes. Por ahí hay un trabajo, por ejemplo, de la ética de Homero Simpson, bastante interesante, que me gustaría que también compartirlo con ustedes más adelante. Pero bueno, no sé si lo define así, pero alcancemos a verlo ahora, pero sí por lo menos este ejercicio. Entonces, les voy a copiar aquí el primero, el enlace para esta prueba, ¿no? Entonces vamos a tener 10 minuticos. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Por favor, son las 4:33, entonces hasta las 4:43. Tómense pues ese tiempito para que con calma respondan esas preguntitas. Entonces voy a apagar mi cámara aquí un momento, voy a suspender, darle pausa a la grabación y retomamos en 10 minuticos. 4:34 hasta las 4:44. Sí, ya, sí está en la bandeja, ¿sí lo miraron? Sí, ¿no? ¿Listo, muchachos? Sí, quedamos. Bueno, muy bien. Acá nuevamente, ¿cómo van terminando sus respuestas? A ver, veo hay 4 o 5 respuestas. Me faltan, a ver, muchachos. 5, 6,
Bueno, vamos a ir mirando. Hay varios que lo dicen con mucha claridad y sinceridad, que no conocen al ciudadano. Hay tres preguntas, ¿no? Primero, ¿quién es Edgar Morin? ¿Qué sabes de él? Edgar Morin o Edgar Morán. ¿Qué obras o libros conoces de Edgar Morán? No, algunos no lo conocen. ¿Qué es el pensamiento complejo? No saben a qué se refieren. Hay varias respuestas en ese sentido y bueno, eso es interesante porque pues va a ser una oportunidad muy grande, ¿no? Hay quienes sí han oído hablar de él, que dicen que es un maestro que aportó al desarrollo del pensamiento científico a través de la comprensión, a través de la observación comprensiva. Dicen que no conoce muchas obras de él, pero una de las que conozco se llama El hombre y la muerte. Es más que una obra, es como El hombre y la muerte, un ensayo que, bueno, es una obra, es un ensayo que escribió acerca de la muerte como un fenómeno en la reconstrucción de las sociedades, muy interesante. Acerca de qué es el pensamiento complejo, la asociación de varios fenómenos, teniendo en cuenta a cada uno de ellos y su intencionalidad, bueno, eso es, y muchas otras cosas más que nos contestan por aquí. A ver, Edgar Morin, pensador, escritor y sociólogo francés, propone la crítica del sistema educativo, donde dice que el principal problema es la organización de los contenidos, las políticas educativas, ¿sí? En un documento, un libro que es emblemático y debería ser de lectura obligatorio para todos los que trabajamos en educación, que son los 7 saberes para la educación del futuro. Esa es una de las obras importantes de Edgar Morán y que fue un libro que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, le pidió a Edgar Morán que escribiera para que consolidara su teoría del pensamiento complejo orientada hacia la educación y hizo ese libro, ¿no? Por allá en los años 80 y que sigue siendo hoy, después ya de 40 y pico de años, pues todavía un libro al que se le puede sacar mucho jugo, ¿no? Y lo que se escribió ya hace 40 años está hoy más vigente que nunca, ¿no? Eso es bien importante. A ver qué más respuestas tenemos acerca de qué obras o libros conoces de Edgar Morin. Dice la autocrítica, ¿qué es el pensamiento complejo? Es el estudio científico que intenta explicar los fenómenos complejos de los procesos que se están estudiando, ¿vale? Nos dicen que no han escuchado, no saben qué es el pensamiento complejo. Bien, eso pues nos da muchísimas oportunidades. Más acá también nos decían que tampoco lo conocen al ciudadano Edgar Morin. Otros nos dicen que un pensador francés, fundador del pensamiento complejo, una obra es La mente bien ordenada. Otro, ¿qué es el pensamiento complejo? Es una visión integral de los hechos, tanto para el conocimiento científico como para la percepción que tenemos de ética y moral. Bueno, eh, ¿quién es Edgar Morán? Dice, no ha escuchado nada, no tiene conocimientos de él. Alguien por acá dice que también que era un sociólogo y filósofo, investigador de la crítica y los cambios sociales, no conoce las obras y que es el pensamiento complejo. Dice que es una estrategia o forma de pensar que mira el mundo globalmente abarcando todos los fenómenos. Bueno, muy bien, muy interesante, muy enriquecedor el ejercicio. Ya eso, partimos de un punto. Tenemos en este momento ya una línea base, un punto de partida acerca de las posibilidades de crecimiento de parte de ustedes, de parte de todos nosotros, de parte mía también, frente a lo que es el pensamiento complejo. Pensamiento complejo no es una receta mágica, no es la solución a todos los problemas, es una herramienta, un instrumento para la comprensión del mundo. El uso que le demos a esa herramienta, a ese instrumento, la capacidad que tengamos para desarrollar dentro de nosotros un pensamiento complejo, pues nos ayudará en muchos aspectos de la vida. Y cada uno de ustedes, pues lo desarrollará de forma distinta, seguro algunos de ustedes con mayor profundidad, otros con menor, pero a todos seguramente los va a transformar. La forma como los transforme dependerá pues de cómo aborden ustedes
el conocimiento de este tema, ¿no? La magia del pensamiento complejo es que independientemente de los conocimientos que ustedes hayan profundizado en química, en biología, en física, en matemáticas, en didáctica, en pedagogía, en todos los aspectos que tienen que ver con su proceso de formación, el pensamiento complejo los va a ayudar a articularlos para que los puedan utilizar mejor. Y como les digo, fundamentalmente para entender los fenómenos del mundo de una manera más integral. Entonces vamos a ver este corto video de lo que es el pensamiento complejo, en la voz del profesor Casas. También hay unas apartes, unas entrevistas a Edgar Morán, un video corto de 8 minutos. Y con este primer video creo que ustedes ya van a tener más elementos de juicio para que al final, bueno, al final no, más adelante, puedan ustedes construir ya una arquitectura conceptual un poco más elaborada, llena de más entretejidos, de más redes conceptuales alrededor de lo que es, de las utilidades y funcionalidades del pensamiento complejo. Entonces, sin decir más, vamos a mirar el video. ¿Sí se mira? No, profe, lo que usted compartió de pantalla, pero el video todavía no. El video todavía no. Entonces, volvamos. Dejo de compartir aquí. Vuelvo acá. Creo que ahí ya. Ahí creo que ya, ¿no? Sí, ahí ya. ¿Me confirman el sonido? Dejo de grabar, profe. ¿Dejé de grabar? No, sí está grabando. Ahí está la grabación, sí. Se va entonces, son 8 minuticos. Pongan atención. La recherche de la méthode, finalement, c'est une méthode de la complexité. La complexité, c'est quoi? C'est quand il faut voir, vous savez, le mot complexus signifie ce qui est tissé ensemble, qu'il faut voir, c'est les différents aspects d'une même réalité. Et c'est ça qui me stimulait. Évidemment, c'est en rupture avec cette tradition que j'ai voulu écrire. Reciban un cordial saludo, estudiantes y navegantes. Les habla Gustavo Casas, director académico de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, con la intención de responder de manera breve e inicial a la pregunta ¿qué es pensamiento complejo? El término complejo designa hoy una comprensión del mundo donde los acontecimientos de la realidad se encuentran entrelazados como en un tejido compuesto de finos hilos. En ello, la relevancia del origen etimológico del término complexus, lo que está tejido junto o en conjunto. A finales de la década de los 70 e inicio de 1980, el profesor Edgar Morán propone el término pensamiento complejo para hablar de una estrategia para la construcción de un método nuevo sobre la base de la interrelación de las ciencias. Se trata de una conjugación entre el pensamiento humanístico, filosófico, con el de los aportes de la teoría cibernética, la teoría de sistemas y las teorías de la información, considerados aún hasta nuestros días, los campos que abordan estas teorías, como de avanzada.
Es decir, estaríamos hablando de una propuesta que opondría resistencia a la idea de la especialización y la investigación como medios para la sola explicación y el dominio del mundo por el hombre. Esta perspectiva que propone el doctor Edgar Morán reconoce y reflexiona sobre los límites de la perspectiva explicativa y del análisis objetivo de la realidad que tiene en personajes como Descartes, Newton, Galileo y Copérnico sus principales exponentes. Esta perspectiva, que agrupa a Descartes, Newton, Galileo y a muchos de sus seguidores, se puede resumir de la siguiente manera. Para explicar la realidad es necesario reducir lo que se observa a los elementos objetivos, abstraer y encontrar a partir de estos elementos normas o leyes que determinan la existencia de tal o cual objeto, fenómeno o situación de la realidad. La estrategia para la construcción de un método nuevo sobre la base de la interrelación de las ciencias, la propuesta del pensamiento complejo, opone resistencia a esta perspectiva explicativa que se conoce también como reduccionista y determinista. Para Edgar Morán, habría que iniciar por aceptar que el pensamiento es a la vez uno y múltiple, polimorfo, abierto, versátil. De allí que insista en que pensar sea un arte, un oficio, acción que pone en movimiento las aptitudes y actitudes del espíritu y del cerebro. El pensamiento complejo entonces reconoce los aportes de la producción científica especializada, pero a la vez manifiesta que ésta no es suficiente para afrontar los retos de nuestro presente. Científicos de las ciencias denominadas básicas o duras, de la calidad de Benoît Mandelbrot, de Ilya Prigogine, de René Thom, de Francisco Varela, han reconocido y valorado la importancia de pensar e investigar considerando el término complejidad. Entre ellos, Edgar Morán nos invita a llevar el tema de la complejidad a los ámbitos más directos de las interacciones humanas: la educación, la interpretación de la sociedad, la política, la comprensión del momento actual que vive la humanidad. En palabras de Edgar Morán, cuando se habla de complejidad, entonces, también se trata de enfrentar las dificultades de pensar y de vivir. Ce qu'on peut faire, c'est indiquer la voie, le chemin, sans savoir, évidemment, connaître le but, c'est-à-dire caminante no hay camino, camino se hace al andar. Mais dans ce sens-là, moi je crois beaucoup, je le répète, à la réforme de pensée, et je pense qu'il est, pour moi, c'est un événement très heureux qu'à Hermosillo, dans l'état de Sonora, sur l'initiative de Rubén Reinaga, qui a agi en bienfaiteur, se crée actuellement cette multiversidad, cette université multiple qui elle-même pourra permettre d'affronter les problèmes fondamentaux. Donc je pense que je vais suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection les efforts qui sont déployés à Hermosillo par cette multiversidad. Je pense que sa réussite dépassera le cadre de l'État de Sonora, parce que à ce moment-là, elle permettra de créer un modèle, un exemple qui se répandra dans le monde et bien entendu en Amérique latine. Moi, j'ai une relation d'amour avec
l'Amérique latine. En Amérique latine, le monde des intellectuels, des universitaires est très sensible aux problèmes dramatiques des peuples qui y vivent. Et en plus, je pense qu'ils sont en état de recherche. Pourquoi y a-t-il eu cet intérêt pour mes idées, pour la conception de la complexité que je défends? Je crois parce qu'ils ont compris que ce qu'ils avaient cherché dans le marxisme ou dans les idées de la théologie de la libération n'était pas la solution. Ils ont compris que le libéralisme économique, la conception néolibérale n'était pas la solution. Et ils cherchent quelque chose qui soit moins unilatéral. Ils sentent que les solutions, ce sont des choses qui doivent réunir des aspects différents. Muy bien. Listo. Entonces aquí, con estas cortas palabras del profesor Casas y en la voz misma de Edgar Morán o Edgar Morín, los mexicanos dicen Edgar Morán, allá donde está la sede de la universidad, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, ya en los límites con el estado de Texas en los Estados Unidos. Ellos dicen Morán, Morán, acá pues en Colombia, o algunos intelectuales dicen Morín, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Acá Morán suena que hay varios, yo conozco un compañero, Jesús Morán, el Chucho Morán, le digo. Entonces debe ser algo para Edgar Morán, le digo. Él es un doctor también, es el director de la universidad esta que queda por allá en el seminario, ¿cómo se llama esta universidad? Que es del obispo, de los sacerdotes, profesor Jesús Morán, que es un doctorado en España, muy bien. Entonces, esto es el amigo Edgar Morán. Esta es una brevísima introducción a su vida, a su historia, que es pues muy maravillosa en sí mismo, el camino que él ha recorrido a nivel personal. Muchas veces se conoce la estructura de las ideas por la vida de las personas que dieron origen a esas ideas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar desde el aspecto, qué sé yo, por ejemplo, filosófico, cuáles fueron los aportes de Kant o de Nietzsche, pues es muy interesante para poder entender su filosofía, saber cómo fue su vida. Eso le da a uno unas pistas muy importantes de la razón de ser de sus construcciones mentales. Si uno quiere conocer, por decir, la obra de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ese gran literato, uno de los monstruos de la literatura inglesa y universal, entonces tendrá que conocer su vida, ¿no? Porque esos cuentos, esos poemas tan oscuros, El Cuervo, El Escarabajo de Oro, en fin, es una producción tan prolífica. Saber que Edgar Allan Poe, por ejemplo, terminó los últimos días de su vida ya pues alcohólico, murió precisamente de una cirrosis, o si uno quiere conocer o entender más que conocer la obra artística por decir algún pintor de la talla de Vincent Van Gogh, pues conocer allá cómo él vivía en los Países Bajos, cómo fue su vida, que por qué se cortó una oreja, que por qué se enamoró. Todo eso le ayuda a uno a tener una dimensión diferente de su obra. Igual, pues Edgar Morin, entender un poco de su vida, nos ayuda a entender también un poco de su obra. Aunque en realidad las obras trascienden a sus creadores, ¿no? Una vez que una obra sale, una obra intelectual, artística, el producto de esa combinación que es el intelecto, que es la sabiduría, que es el conocimiento, que son las emociones, que es el amor, el odio, la pasión, una vez que emerge de la persona, que esa persona puede considerar esa obra como un hijo, pues ese hijo empieza a recorrer un camino aparte y el encuentro de ese hijo, de esa obra con otros individuos, transforma a los individuos y transforma la obra.
Ese es uno de los principios precisamente de la complejidad, ¿no? Que cuando el sujeto interpreta la realidad, y cuando yo digo que el sujeto interpreta la realidad, es que cuando yo como sujeto, posiblemente como sujeto científico, trato de interpretar una realidad biológica, trato de interpretar una cadena trófica, un ecosistema, entonces yo transformo esa realidad en la interpretación, pero lo transformo realmente, y esa realidad me transforma a mí, ¿no? Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con la visión reduccionista de que hablaba Edgar Morin y el profesor Casas, que provenía de Descartes y que es vigente aún en el método científico, ¿no? Se habla de ser objetivo, de que nosotros somos los observadores aislados, de que no tenemos que intervenir con la realidad. Entonces, Edgar Morin propone todo lo contrario, ¿no? Somos realidad, tenemos que intervenir con la realidad, incluso de esa visión de la separación del hombre del sujeto, en esa relación hombre-naturaleza, donde el hombre entiende la naturaleza, pero la entiende desde aparte, como un observador desprevenido, aislado, objetivo, ubicándose en una esfera diferente y superior al objeto de estudio que es la naturaleza, es cuando se crea o cuando surge el origen del problema ambiental que estamos viendo ahora. En ese momento se dio el rompimiento entre el hombre y la naturaleza. Separaron al hombre de la naturaleza, separaron al sujeto del objeto. Ahí inicia todo un problema epistemológico. Después podremos argumentar que el problema ambiental es fundamentalmente un problema epistemológico, es decir, de la forma como el hombre se acerca al conocimiento. Edgar Morin vuelve a reunir eso no solo nos habla de un sujeto autoeco reorganizado, esa es la palabra textual que él determina. Y hay unos tres grandes principios de Edgar Morin, que es precisamente la organización, el otro es el principio hologramático, que dice que el todo es mucho más que la suma de las partes, pero también dice que el todo también es mucho menos que la suma de las partes, y que las partes son más que el todo, ¿no? Y entonces eso puede parecer contradictorio. Y el otro gran principio es precisamente del aleo, ¿no? Del aleo, donde se mezcla el orden y el desorden, retomando mucho de la teoría del caos que dio origen a la teoría cuántica, ¿no? Él abordó mucho y valoró y respetó mucho el trabajo de Albert Einstein, de Schrödinger, de Bohr, de todos los que desarrollaron posteriormente los avances en la cuántica, y retoma todos estos temas de la teoría cuántica para incorporarlos a su visión compleja del mundo. Yo creo que, bueno, vamos a dejar por ahora hasta aquí. Quiero que reflexionen acerca de estas cosas que hemos hablado. Vamos a ir en este mes que es como de reconocimiento de esta realidad en estas materias, en este escenario tan sui generis que nos ha puesto esta realidad de la pandemia, esta realidad también de esta forma de iniciar un semestre sin haber terminado otro. Vamos a ir dando unos pequeños bocaditos de lo que es el pensamiento complejo. Bueno, muchachos, espero pues que haya sido de su agrado, de su interés, espero haberles podido pellizcar algún poquito de inquietud, de imaginación, de incertidumbre, de curiosidad alrededor de este tema, y tengan ustedes la absoluta seguridad de que si ustedes se involucran, se comprometen con el tema de la complejidad, seguramente les va a ayudar mucho. Ya les dije, en su vida profesional, pero también en su vida personal, porque les permitirá entender los fenómenos del mundo de una forma más compleja, como no podría ser de otra forma si abordamos el pensamiento complejo. No sé si de pronto tengan una pregunta o alguna inquietud antes de despedirnos. Estoy aquí atento pues a sus comentarios.
Bueno, sí, si no hay comentarios, entonces, como grabamos esta sesión, entonces ya se la voy a compartir el video una vez lo transforme a un enlace de YouTube, se lo comparto a Silvia para que por favor se los pase a los demás compañeros que no estuvieron en este encuentro, en esta charla. Y también, por favor, informarles a los otros compañeros que el profesor Carlos, a los del otro grupo, ya los contactará la próxima semana para sus encuentros de los días lunes y miércoles. Y nosotros nos volveremos a ver el próximo viernes. Entonces, no me queda sino agradecerles su atención, su buena disposición y que pasen un feliz resto de viernes y un buen fin de semana, que es un fin de semana larguito porque tenemos puente. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.